Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 26 de abril del año en curso, donde estamos ya describiendo las medidas numéricas descriptivas dentro de esta tercera unidad temática. Lo que hoy nos corresponde revisar es el estadístico de la mediana y la moda, ¿ya? Que son dos eventos que van a completar a las medidas de tendencia central. Vayamos viendo, ¿no? Nos indica que en esta parte que la mediana, ya la mediana es otra medida de tendencia central y se le va a denotar bajo este aspecto, ¿no? Con las letritas ME y atrapando a la variable de decisión que es X. Esta mediana va a ser el valor central de los datos de la muestra siempre y cuando se las ordene de menor a mayor. En este sentido, tiene tantos términos inferiores como términos superiores al punto central. Entonces, lo que hace la mediana es dividir, ¿no?, a la distribución en dos partes iguales. Vamos a tratar de enfatizar que el cálculo de la mediana se realiza de forma distinta según si se agrupan los datos o no. Entonces, para hallar la mediana de un conjunto de datos no agrupados, lo primero que se debe realizar es organizar en forma ascendente o descendente los datos que se han obtenido dentro de la muestra. Bueno, vayamos viendo esta tercera definición dentro de este capítulo. Vayamos viendo cómo se define, ¿no?, la media muestral para datos no agrupados. Se llaman datos no agrupados cuando realmente no existe ninguna tabla de distribución de frecuencias dentro de este conjunto de datos recolectados. Entonces vamos a indicar que la mediana muestral, para los datos no agrupados de un conjunto de datos ordenados de tamaño n se define como: si el conjunto de datos contiene un número impar de elementos, el del centro es el arreglo, el del centro en el listado es la mediana. En cambio, si hay un número par de elementos, la mediana va a ser el promedio de los dos elementos centrales dentro de este estudio. Formalmente dice la mediana, se puede ver de este aspecto, ¿no? Dice que va a ser el elemento X en la posición n más 1 medios si el n es impar, ¿no? Si la muestra que se ha estudiado es de carácter impar, y si la muestra es de una cantidad par, yo tengo que tomar al elemento n medios, o sea, al elemento X que está en la posición n medios, sumar al elemento X en la posición n medios más 1, sumar esos dos valores y dividirlo entre 2. Por eso se indica que es el promedio de esos dos elementos que se encuentran en la parte central. Acá tenemos un caso gráfico, ¿no?, donde se está analizando la variable que es la estatura de un determinado individuo. Y acá vean, ¿no? Si la muestra tiene una cantidad impar de elementos, vean acá tengo 2, 5, 7, 8, 9 elementos, entonces la mediana va a estar en la parte central. Obviamente hay que ordenar, si hablamos de estatura, desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿no? Entonces, la mediana se va a ubicar en esta parte central. Y antes va a ser la estatura de este individuo, ¿no? La mediana. Si el n es par, vean, acá tengo 2, 5, 8 individuos, ¿no? 8 individuos donde están los datos de estatura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar los dos centrales, ¿no? O sea, los datos de estos dos individuos que están en la posición central,
sumar esos dos datos y dividirlo entre 2. Y la mediana obviamente va a salir ese valorcito que corresponda dentro de esa división. Ya, si fueran idénticos, obviamente va a salir el promedio, uno de ellos, ¿no? En el caso de que no sean idénticos, vean acá, ¿no? También es una cantidad par de elementos o de datos, y donde el dato izquierdo central con respecto al dato derecho central son diferentes, entonces ahí tengo que sacar el promedio de los datos. Entonces, cuando se habla de datos no agrupados, la mediana es súper fácil de determinar, ¿ya? Entonces lo vamos a ver en otro ejemplito más adelante. ¿Qué pasa cuando la mediana se quiere hallar en un conjunto de datos agrupados o cuando ya están en una tabla de distribución de frecuencias? Lo que tenemos que hacer es recordar la siguiente definición y los siguientes aspectos gráficos, ¿no? Como la mediana generalmente analiza la división en dos grupos de la muestra, entonces vamos a ver cómo realmente se trabaja con los datos agrupados. Dice, con los datos agrupados, la mediana, ahí está la mediana, se calcula interpolando en el polígono de frecuencias absolutas, ¿ya? Tengo que tratar de interpolar en el polígono de frecuencias absolutas acumuladas el valor de n medios. Vean, ¿no? Tengo que ver esa columna de las frecuencias absolutas acumuladas, tengo que ubicar el valor de n medios, ¿no? Entonces ahí en el gráfico, vean, estoy buscando un X donde esté el primer valor mayor a n medios. Sigamos. Entonces, para determinar la expresión, ¿ya? Para determinar la expresión que calcule la mediana para estos datos agrupados, se tiene que interpolar el polígono de frecuencias absolutas acumuladas de la siguiente manera, ¿no? Entonces, como está acá el punto medio en esta parte, entonces vamos a interpolar con el valor del límite inferior y el límite superior, ¿no? Obviamente el límite inferior tendrá pues una frecuencia absoluta acumulada inferior y en el límite superior tendrá una frecuencia absoluta acumulada en ese valor. Entonces, ¿qué hacemos? Al ver el triangulito, lo que hacemos es calcular la relación trigonométrica tangente de alfa para ver el análisis del punto central. Entonces va a ser la diferencia de la frecuencia absoluta superior menos la frecuencia absoluta anterior a ella, dividida entre el límite superior menos el límite inferior. Sabemos que la frecuencia absoluta superior va a estar sustituida por el valor de n medios, y de ahí tenemos que tratar de que el límite inferior tienda a que se estudie la mediana, ¿no? Ahí están los dos valores sustituidos. Y de esta relación tengo que despejar la variable correspondiente, que es la mediana de la variable de decisión. Hago los arreglos, ¿no? Ustedes saben que también la tangente va a ser una relación en ese triángulo rectángulo de la siguiente manera. Entonces, una vez despejada, vamos a decir que la mediana de la variable de estudio X no es nada más que el límite inferior, ¿no? del intervalo de clase que se esté analizando, más, ¿no? n medios menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, todo eso dividida entre la frecuencia absoluta superior menos la frecuencia absoluta inferior. Todo eso por el ancho de clase, ¿no? Que sería esa diferencia. Entonces, lo que vamos a tratar de esquematizar, que la mediana no es nada más que el límite inferior más n medios menos la frecuencia absoluta en la posición anterior por el ancho de clase dividida entre la frecuencia absoluta de esa clase. A ver, voy a tratar de colocar acá en palabras un poco mucho más básicas, ¿no? O más comprensibles. Dice que la mediana de X, si hemos analizado nuestra tabla de distribución de frecuencias, va a ser la selección del intervalo de clase
y voy a tener que tomar el dato inferior, más, vamos a colocar ahí, el valorcito de la muestra dividida entre 2, menos la frecuencia absoluta anterior, ¿no? Ahí. Todo eso dividida, perdón, multiplicada por el ancho de clase sub i por la frecuencia absoluta sub i, donde i va a ser el reglón o la fila de análisis de la tabla de distribución de frecuencias. Y puede ser el reglón 1, el reglón 2, el reglón 3, el reglón 4, ¿no? Entonces, eso vamos a analizarlo cuando calculemos el valorcito de n medios. Vayamos viendo este ejemplito, ¿no? Vamos a analizar el cálculo de la mediana para el problema de las estaturas de los jugadores del equipo de Richmond, en el cual teníamos esta tablita, ¿no? La única diferencia es que acá en el ejemplo está, acá tal vez no se vea muy bien, lo voy a un poquito ampliar. En esta parte voy a hacer un zoom, ¿no? Está L sub i menos 1, comita L sub i. Algo así está el interno, ¿no? Es cerrado en el lado derecho, ¿no? Y acá es abierto. Bueno, entonces acá, a diferencia, nosotros lo hemos llamado LI al lado izquierdo y L sub S al lado derecho. Entonces, por favor, esa anotación la pueden complementar, ¿no? Este es el límite inferior para nosotros y este es el límite superior, ¿no? Según el intervalo que se esté analizando. Vamos a interpolar el polígono o directamente aplicar, ¿no? Dicho trabajo, entonces tendríamos acá el valorcito de la frecuencia absoluta y de la frecuencia absoluta acumulada y voy a escoger el primer mayor a n medios. Si la muestra era alrededor de 30, entonces divido 30 entre 2 es 15, entonces busco el primer mayor a 15 en las frecuencias absolutas acumuladas, entonces estaría el primer mayor es 21, selecciono ese reglón, ¿ya? Tendría que seleccionar todo este reglón. Y de ese reglón es donde van a salir todos los datos dentro de la fórmula de la mediana. A ver, vayamos viendo, ¿no? Acá en la formulita de color verde se van a ubicar mejor, ¿no? A ver, dice que la mediana de la variable de estudio X, ¿no? Será pues el límite inferior. En este resalte, el límite inferior es 170, estoy colocando ahí 170, más, acá nomás directamente, más el valor de n medios, ¿no? A ver, n medios en este caso era 15, que está 15. Está sustituyendo en esta fórmula de acá, por favor. N medios es 15, menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior la vamos a soltar ahí, es esta de acá, es el valor 10. Todo ello sobre la frecuencia absoluta acumulada que se tenía, que es 21, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Todo eso multiplicada por el ancho de clase, ¿no? El ancho de clase es 180 menos 170, es la distancia de estos dos valores. Eso sería 10. Si empezamos a operar todo con la maquinita, nos va a salir que la media, perdón, que la mediana había sido de 174.54, ¿no? En este caso estaba en centímetros, entonces podemos indicar que hacer el redondeo también respectivo porque es un dato cuantitativo discreto, ¿no? Es lo que faltó acá. Y en conclusión sería que el 50 en este caso, a ver, vamos a ver. No sé si es de los estudiantes. De los jugadores. Entonces acá hay que
hay que corregir, ¿no? Se diría acá en conclusión que que el 50% de los jugadores del equipo de básquetbol de Richmond tienen una estatura menor o igual que a 174,54 centímetros. Entonces acá hay que corregir ya dentro de este espacio eh, del análisis de la mediana. Entonces hay que corregir esa parte. Ya, pero vamos a ver un ejemplo un poco más amplio para que podamos ir viendo esos detalles. Y entonces la mediana, vean, lo que hace es agarrar esta expresión para datos agrupados, resaltar el renglón donde se tenga que absorber los datos y hacer un buen cálculo con la maquinita y tratar de encarar el valor e interpretarlo, ¿no?, dentro de este espacio. Bueno, el tercer estadístico de tendencia central es la famosa moda, ¿no? Entonces, la moda no es nada más que una medida de tendencia central diferente a la media, pero un tanto parecida a la mediana, pues en realidad no se calcula mediante algún proceso aritmético ordinario. Entonces, lo que se tiene que tratar de tener presente es que la moda es el valor que más se repite en el conjunto de datos, ¿no? Entonces, cuando haya más de un valor con frecuencia, diremos que hay más de una moda y se puede calcular la moda tanto en variables cuantitativas como en variables cualitativas. Entonces, esa es la acepción que se hace, ¿no?, dentro de este estadístico. Entonces, para definir la moda en los dos aspectos, tenemos esta primera definición que es la moda muestral para datos no agrupados. Pues, ¿qué es lo que se hace, no? La moda muestral para los datos no agrupados de una variable de estudio X será pues el valor de la variable más frecuente en la muestra. Entonces acá tendríamos algunos casos bien básicos. Tengo 2, 4, 8 individuos de estudio, donde el dato más frecuente es de estas 3 señoritas de niña, perdón, de lila. Entonces el valor modal va a ser, o si veo, ¿no?, en función a los colores, yo voy a decir que está de moda el color lila, ¿no? Entonces ahí estaríamos escogiendo dentro de este conjunto de datos la moda. Obviamente tiene que estar ordenada de forma ascendente si es que hay ese reflejo con respecto al dato de la estatura. En esta segunda imagen tenemos 3 datos, ¿no?, que son iguales, y acá tengo también otros 3 datos que también son iguales. Si hablamos de color, el lila y este color turquesa estarían de moda, en pocas palabras, ¿no? Y si hablo de estatura, sería que la estatura de estos 3 individuos está de moda con respecto también a estos otros 3 elementos de estudio. Entonces, la moda van a ser esos 2 valores, ¿no? Es lo que está reflejando dentro de este conjunto de datos. Si vemos la moda en esta pequeña tablita que era el número de hijos de los empleados de la empresa Totes, ¿no?, veíamos que si ordenamos los datos en recolectados, van a darse cuenta que el valor 2 es el que se repite mayormente. Estaríamos indicando que aquí hay 14 repeticiones de ese valor 2, entonces podríamos indicar que está de moda tener
dos hijos dentro de ese estudio, ¿no? Entonces ahí vean, es bien sencillito darse cuenta el indicador de la moda. Entonces dice que como en todos los demás aspectos de la vida, el azar puede desempeñar un papel bien importante dentro de una organización. En ocasiones dice que el azar hace que un solo elemento no sea representativo y se repita lo suficiente para ser el valor más frecuente de un conjunto de datos. Es por eso que rara vez utilizaremos la moda de un conjunto de datos no agrupados como medida de tendencia central. Entonces, se está sugiriendo, ¿no?, que cuando se tenga datos no agrupados, la moda va a ser medio que confusa o irrelevante. Entonces, donde más se va a hacer hincapié es en la moda para datos agrupados. Entonces, acá nos dice que cuando los datos ya se encuentran agrupados en intervalos de clase, podemos suponer que la moda está localizada en la clase que contiene el mayor número de elementos, es decir, en la clase que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, para determinar un solo valor que sea el representante de moda, a partir de esta clase modal, utilizaremos la siguiente definición. Entonces, la definición es un poco más compleja que la anterior y vamos a tratarla de detallar en la siguiente parte. Por lo tanto, la moda muestral, según esta definición, para datos agrupados de una variable de decisión X, se define mediante la expresión, ¿no? Será acá la moda, será igual al límite inferior más delta 1 dividido entre delta 1 más delta 2 por el ancho de clase sub i. ¿Qué es delta 1? Delta 1 no es nada más que acá fi, por si acaso, es el valor máximo de las frecuencias absolutas y se le va a denotar como frecuencia modal. Entonces será pues la frecuencia modal menos la frecuencia, perdón, la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta anterior. Delta sub 2 será la frecuencia modal menos la frecuencia absoluta siguiente. Sabemos que el ancho de clase C sub i es correspondiente al intervalo modal e i es el valor de la fila donde se encuentra la frecuencia modal. Entonces vamos a analizar estos dos ejemplos, ¿no? O perdón, el ejemplo 2.2 correspondiente a las estaturas de los jugadores de básquetbol, cuya distribución de frecuencias era esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero tenemos que calcular la frecuencia modal. ¿Cómo se calcula la frecuencia modal? F sub i. No es nada más que el máximo de todas las frecuencias absolutas. Entonces, me voy a esta columna y observo quién es el mayor de todos ellos. Entonces, va a ser el valor 11. Lo que yo hago posteriormente es que en ese reglón estará los datos correspondientes a la forma. Bueno, entonces resaltamos, dice, la fila donde se ubica la frecuencia modal para determinar los valores de delta 1 y delta 2 con i igual a 3, ¿no? Está en ese reglón tercero. Delta 1, entonces, según la fórmula, es f sub i menos f sub i menos 1. Entonces, el i vale 3, entonces reemplazo ahí f sub 3 menos, acá 3 menos 1 será 2, entonces haré alusión a la frecuencia absoluta sub 2. Sustituyo los datos, f sub 3 vale 11, f sub 2 vale 8, ahí está. Y esa diferencia da 3. Delta sub 2 es la, la frecuencia absoluta sub i menos la frecuencia absoluta siguiente a la i. Entonces tendríamos f sub 3 menos f sub 4. Entonces acá hacemos el valorcito de f sub 3 vale 11 y el valorcito de f sub 4 vale 7. Esta resta me va a dar 4. Esos dos valores los reemplazo en la fórmula de la moda para datos agrupados. Entonces tendría lo siguiente.
A ver, el I vale 3, entonces tendríamos ahí L sub 2 y coloco en la fórmula, más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por el ancho de clase sub I, que es L2, veamos, ¿no? Ustedes saben que este es L0, L1, L1, L2, ahí estaría L2 170, acá también si no L2, L3, ¿no? Cualquiera de los dos sea, te va a dar el valorcito de 170 en el valorcito L sub 2. Más delta 1 vale 3 sobre delta 1 que vale 3 más delta 2 que vale 4. Entonces acá tendríamos la división de 3 sobre 7. Por el ancho de clase de ese intervalo, el ancho de clase es 10. Entonces, operando todo ello, nos va a salir 174.28. Entonces, podríamos concretar que la estatura más relevante de los jugadores de básquetbol es de 174 puntos. Acá hay un errorcito, ¿no? Punto 28 tiene que ser. Por favor, espero que lo corrijamos ahí. Bueno, bien, entonces el valor modal es una expresión que hay que tratarla de cuidar con mucho criterio para que no haya ninguna observación dentro de las interpretaciones de un estudio estadístico. Entonces, vean, la moda solamente se la observa como el valor más frecuente de todos estos datos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa apreciación. Bueno, una vez descritos los tres estadísticos de tendencia central, vamos a analizar este caso de estudio donde se va a tratar de detallar todo el proceso que se tiene que ver con mucho detalle dentro de los cálculos numéricos. Acá nos indica que de las 283 personas encuestadas en esta gestión, sobre si tenían seguro médico, indican que 90 contestaron afirmativamente, dando así los siguientes resultados afirmativos y clasificados según la edad eh, de estudio. Se obtuvo, dice, la siguiente tabla de distribución. Tenemos acá la edad de los empleados, está comprendida entre 15 a 20, luego posteriormente de 20 a 25, de 25 a 30 y así sucesivamente, y el número de personas que pertenecen a cada intervalo de edad. Entonces lo que vamos a pedir acá es que se calcule, la mediana, la media y la moda. Entonces, esa va a ser la preguntita de esto. Acá vamos a indicar que hay que determinar la media, la mediana y la moda. Y entonces para ese trabajo yo voy a tratar de construir la tabla de distribución de frecuencias como tiene que ser. Voy a decir acá, sea la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a asociarla de esta manera. Y entonces colocamos, ¿no? Como sabemos, acá vamos a decir que esta va a ser la columna del límite inferior, guión, acá vamos a acomodar al límite superior, y vayamos viendo, ¿no? Nos indica que el primer dato es de 15 a 20.
Ya vamos a ver que el límite inferior en este caso va a ser cerrado y el límite superior va a ser abierto. Si no podemos construir el intervalo, ¿no? A ver acá para que sea más claro. A ver, borremos. A ver. Sería el intervalo cerrado en este límite inferior, comita, hasta el límite superior. Acá va a ser abierto. Entonces tendría el intervalo cerrado de 15 hasta 20, abierto. Luego tendría el intervalo de 20 hasta 25, con las mismas características, cerrado en el extremo izquierdo y abierto en el extremo derecho. Luego tendría de 25 a 30. Ahí. Y vamos construyendo, ¿no?, los demás intervalos de clase. De 30 a 35. Luego de 35 a 40. Luego estaríamos con el intervalo de 40 a 45. Y finalmente de 45 a 50. Entonces ahí están los intervalos que vamos a trabajar. Vayamos cotejando ahora la columna de las frecuencias absolutas, que voy a colocar el famoso FI. Tendríamos para este caso 3, 12, 15 personas que corresponden a este intervalo de edad, ¿no? Acá tendríamos 30, 15, 12 y 3. Ya entonces empezamos a totalizar, ¿no? A ver cuánto suma los valores de la frecuencia absoluta, todos los valores. ¿Cuánto suma? 60. 90, ¿no? Ahí están los 90 individuos que nos indican que han respondido afirmativamente si es que tenían seguro médico dentro de este estudio. Ya. Entonces voy a calcular acá en el inciso A, como los datos están agrupados, tengo que calcular la famosa media, ¿no? ¿Cómo es la media para datos agrupados? La hemos denotado con X barra y no es nada más que la sumatoria. Si no, voy a colocar acá,
sería 1 sobre el tamaño muestral por la sumatoria desde i igual a 1 hasta r, donde r es el número de renglones, de x sub i, que es el representante de clase, por el valor de la frecuencia absoluta. Vayamos calculando entonces los famosos representantes de clase. Podemos hallar los representantes de clase de la siguiente manera. A ver, vayan. Que voy a calcular la columna de los xy. O si quieren voy a calcular por acá. Vamos a recorrer esta parte. Acá. ¿Ya? Entonces vayamos calculando el xy. Y entonces el xy se calcula de cada intervalo sumando los dos valores del intervalo y dividiendo entre 2, ¿no? A ver, ¿cuánto es 15 por 20 dividido entre 2? 17.5, ¿estamos de acuerdo? Acá saldrá 22.5. Acá saldrá 27.5. A ver, me van confirmando si están bien los valores. Acá será 32.5. Acá será 37.5. Acá será 42.5. Y finalmente 47.5. ¿Estamos bien con los valorcitos de las marcas de clase o los representantes de clase? A ver, confírmeme. Ahora acá tengo que hacer el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ya, entonces por favor vayan dictándome cuánto sale el producto de esta frecuencia absoluta por la marca de clase acá. 3 por 17.5. ¿Cuánto me da? 52.5. Ya, muy bien. Rivers, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien. 12 por 22.5. 270. 270. Muy bien. 15 por 27.5. 412.5. Muy bien. 412.5. Excelente. 30 por 32.5. 975. 975. 15 por 37.5. 562.5. Ya. 12 por 42.5. 510. 510. Y finalmente 3 por 47.5. 142.5. 142.5, licenciado. 142.5. Ahora tienen que sumar todos estos valores obtenidos de los productos dados. Quiero la suma. Está bien, Lic.
2.924.7, licenciado. Ya, 2.924.7. 24.7. Punto 7, no puede salir punto 7. Entero tiene que salir. 2.925 sale, Inge. Ya, muy bien. Es que son punto 5, 4 valores y entonces eso hace un entero, ¿no? Ya, esta es la sumatoria de los productos de XY por FI. Entonces me voy a mi fórmula. Tengo 1 sobre el tamaño muestral, en este caso es 90, por la sumatoria de estos productos. ¿Cuánto me suman esos productos? Había sido 2.925. A ver, ¿cuánto me da ahí el valor de la división? ¿Cuánto da? 32,5. 2.5. Ya, 32.5. ¿A cómo redondeamos eso? Tenemos que redondear porque son datos cuantitativos discretos la edad. 33, ¿listo? 33. A ver, redondeen bien. ¿Cómo se redondea? 30. 32. ¿Cómo es? Si el número es impar, ¿redondea al siguiente o no? Si es par, no se redondea. Si es impar, sí se redondea. Ya, y además hay que ver si es mayor a 5 todavía, ¿no? Sí. Y entonces se va a redondear a 32, ¿no? Y antes hay que utilizar y revisar los criterios de redondeo también, ¿no? Entonces, en promedio, ya, si es la edad, ¿no? En promedio, los que tienen una edad de 32 tienen un seguro médico dentro de este estudio, ¿no? Entonces, los que tienen una edad en promedio a 32 van a tener un seguro médico dentro de este aspecto con mayor fortaleza. Entonces, eso es lo que hay que tratar de rescatar dentro de este espacio. A ver, vayamos a la media, a la mediana, perdón. ¿Cómo se calcula la mediana? Ya tienen que ya un poquito memorizar las fórmulas porque la mediana, vean, de una variable de estudio X, no es nada más que el límite inferior más, acá vamos a colocar, ¿no? N medios menos la frecuencia absoluta anterior y menos 1 por si acaso, por el ancho de clase sub i, todo eso dividido entre la frecuencia absoluta sub i. Entonces hay que ir memorizando las formulitas. ¿Cómo se calcula la mediana? Lo primero que tenemos que hacer dentro de la mente es calcular acá arribita n medios. Este valorcito tengo que calcular de n medios. A ver, mi n es 90 dividido entre 2, eso es 45. Una vez que tengo ese dato, acá en la tablita construyo el valor de la frecuencia absoluta acumulada, empiezo a acumular, acá tendría 3 más 12 sería 15, 15 más 15 sería 30, 30 más 30 sería acá 60, 60 más 15, 75, 75 más 12, 87, 87 más 3, 90. Listo. Entonces, ¿qué hago con este 45? Ya. En este listado tengo que escoger al primer mayor a 45. ¿Quién sería el primer mayor a 45? A ver, en este listado. 60. ¿Ya? Excelente. Es 60. Ese reglón yo lo voy a resaltar. Ese reglón donde esté ese valor 60, lo voy a resaltar.
Vamos a darle los colores respectivos. Los resalto. Y tendría ahí, ¿no? La mediana va a estar en este valor. Ya, acá está la mediana. En ese valor 60. Acá voy a etiquetar que está por ahí la mediana. Tal vez esté la moda también por ahí. Vamos a ver enseguida. Ya, una vez que tú has escogido ese valorcito de la frecuencia absoluta acumulada, el primer mayor, inmediatamente haces un ganchito hacia arriba, ¿ya? Y ese dato es el que vamos a necesitar en la fórmula. Vayan atendiendo cómo se sustituyen los datos. El límite inferior de este reglón resaltado, vean, el límite inferior del intervalo es 30, más n medios yo ya sé que es 45 porque lo he calculado acá arriba, menos la frecuencia absoluta anterior, es este ganchito, ¿ya? Este ganchito que sería el valorcito de 30, ese es el valorcito de la frecuencia absoluta anterior al valor 60. Todo ello por el ancho de clase. ¿Qué longitud tiene este intervalo? A ver, jóvenes. ¿Cuál es su longitud o el ancho del intervalo? 5. 5. Por la frecuencia absoluta en ese intervalo. Vean, la frecuencia absoluta en ese resaltado es 30. Bueno, entonces ahí, a ver, vayan indicándome cuánto es el valor que nace de todas estas operaciones dentro de este estudio. 32.5 me sale, licenciado. Ya, 32.5. A ver, vayan corroborando, por favor. Confirmo, Inge, confirmo. Muy bien, entonces lo vamos a redondear a 32, ¿ya? ¿Cómo se interpreta la mediana? Recordemos que la mediana lo que hace es distribuir en dos mitades iguales al estudio donde se está tratando de encarar. Estaríamos diciendo entonces que el 50% de las personas van a tener un seguro por debajo o igual a una edad de 32 años, ¿no? Porque estamos acá hablando a ver, edad de los empleados, ¿no? Es 32, ¿no? Entonces, por ahí está la interpretación dentro de este estudio, ¿no? Siempre hablamos del 50%, ¿no? De los empleados, ¿no? Van a tener seguro médico si tienen una edad menor o igual que 32 años, ¿no? Vayamos viendo la moda, que también es un aspecto mucho más calculado. A ver. La moda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hallar es la frecuencia modal, ¿no? La frecuencia modal f sub i no es nada más el máximo, ¿no ve? De todos los f sub i's. ¿Quién será el máximo de todas las frecuencias absolutas? Es este 30. En este caso, 30. Ubico ese valor de 30. Acá está. Lo voy a enfatizar. Acá va a estar entonces el valorcito de la moda. Tendría que también resaltar y vean, coincide el resalte con ese evento, ¿no? Entonces acá voy a decir que la moda está en esa frecuencia modal. Inmediatamente hago dos ganchitos, uno arriba y otro abajo. ¿Bien? Esos dos ganchitos son los que van a ayudarnos en nuestro cálculo. Recordemos que es la moda. La moda de la variable de estudio X va a ser el límite inferior, ¿no? Vean, es el límite inferior al igual que la mediana, más acá tengo delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por el ancho de clase sub. Para no hacernos de lío con las fórmulas, van a aprender esta estrategia. ¿Quién es el límite inferior en este resaltado? O sea, tendría que pintar nuevamente para la moda este resalte, ¿no? Entonces, tendríamos que resaltar lo mismo en pocas palabras. Voy a colorearlo con un color naranja.
ahí para que se aprecie la diferencia. Entonces, ahí el límite inferior obviamente es 30 en ese resalte dentro del intervalo, más. ¿Qué es delta 1? Delta 1 es la diferencia de este ganchito, ya es 30 menos 15. Ya, por favor. La diferencia de este ganchito es 30 menos 15. En ese caso va a ser 30 menos 15. La diferencia es ahí 15. Sobre delta 1, yo ya lo tengo calculado, es 15 más delta 2. Delta 2 es la diferencia de este otro ganchito, ¿no? 30 menos 15 también coincide, ahí va a ser 15. Por el ancho de clase. El ancho de clase de este intervalo es de 5. Entonces acá vamos a decir que tendría que ser la operación de 30 más, acá sería 1/2 por 5. ¿Cuánto me da? 32.5. 32.5, ¿no? Lo vamos a redondear a 32. Entonces, vamos a decir que es muy frecuente, ¿no?, la edad de 32 años para que un empleado dentro de este estudio tenga seguro médico. Quiere decir que la edad de 32 años es más frecuente de todos estos empleados de estudio para que tengan seguro médico. Y listo, vean las fórmulas de la mediana, moda y media. Se calculan bajo una tabla de distribución de frecuencias, así de forma bien sencilla, pero para ello hay que saber dominar las fórmulas, ¿ya?, dentro de este estudio. Ahora uno dirá, pero ¿por qué los resultados coinciden, no? Ustedes habrán dado lectura también dentro del texto, nos hablan de tablas de distribución de frecuencias simétricas, ¿no? ¿Cuándo una tabla de distribución de frecuencias simétrica? Cuando este primer dato se repite en el último dato y así sucesivamente, ¿no? Este otro dato se repite por acá y así, ¿no? Vean, van rebotando los datos y van llegando a un punto central, ¿no? Entonces, esta de acá es una distribución simétrica dentro del estudio que se está tratando de atacar. Por eso los datos nos salen, como se dice, ¿no?, de forma igualitaria en los tres estimadores.